Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Soy Jesús Géliga Torres, instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy le ofrecemos el foro bíblico correspondiente al domingo 16 de agosto del 2020. La lección número 25 en nuestro expositor. Esta lección lleva por título Vívela, refiriéndose, al igual que las lecciones anteriores, a la sabiduría. Seguiremos usando versos de la Epístola de Santiago, esta vez los versos del 14 al 26 del segundo capítulo de la carta. Santiago 2, 14 al 26. Procedemos a leerlos. Segundo capítulo de Santiago, versículos de 14 al 26. Y leemos, hermanos míos, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor añada bendición a esta palabra suya. En el pasaje de hoy nos apartamos un poco del tema de las comparaciones entre la palabra de Dios y las palabras humanas. Aunque no pudiera parecer una interrupción dentro del tema de la Epístola de Santiago, la realidad es que no es una comparación en sí. En cierto modo, el tema de hoy es el fundamento de buena parte de la carta del apóstol. Recordemos que el tema central de la epístola es en gran medida el modo como ha de vivirse la fe de día a día. De ahí que en ella se toquen temas cotidianos y se nos habla de los ricos y de los pobres, de acuerdos y de disensiones, y de otros temas que aparentan estar en contradicción. La lección de hoy es posiblemente el centro de una buena parte de los argumentos de la epístola. Santiago desea enseñarnos que debe haber una relación estrecha entre la fe que se profesa y la vida que se vive. Santiago parece decirnos que creer que Dios existe no es suficiente, no basta. El mismo Satanás sabe que Dios existe. El cristiano tiene que vivir sobre la base de esa existencia de Dios y cuál es su voluntad
para con nosotros. El pasaje de hoy nos presenta una expresión que muchos la ven como conflictiva. Es la frase donde el apóstol nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto parece presentar un conflicto con lo que nos dice Pablo en Efesios 2, del 8 al 9, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta expresión ha llevado a muchos a pensar que Santiago contradice radicalmente a Pablo. Por esa misma razón, para poder entender esta lección de hoy, es imprescindible comprender que Santiago está usando la palabra fe desde una perspectiva diferente al uso que hace Pablo de esta expresión. En el curso de la lección vamos a tratar de aclarar esto para hacerlo un poquito más comprensible. Nuestro objetivo en esta lección es tratar de ver que no hay contradicción entre Pablo y Santiago en lo que se refiere a la salvación. Lo más probable es que Santiago se esté oponiendo no a lo que Pablo enseñaba, sino a una exageración equivocada de sus enseñanzas. Leamos los versos del 14 al 17 de la edición que dicen: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Basta un vistazo superficial a esta epístola para entender que el apóstol nos está diciendo que la fe por sí sola no es atributo absoluto para alcanzar salvación. Y eso es lo que crea un aparente conflicto dogmático con las expresiones del apóstol Pablo en Efesios, cuando nos decía: por gracias sois salvos por medio de la fe. Debemos diferenciar entre lo que es la fe en Dios y cualquier otro tipo de fe. ¿Por qué? Porque la gente pone su fe en muchas cosas. Muchos depositan su fe en los políticos, en las patas de un caballo, en las espuelas de un gallo o en el bolo de una tómbola de lotería. Ninguna de esas manifestaciones de fe nos llevará a recibir salvación. Algunas puede que nos conduzcan en dirección diametralmente opuesta. Pero si analizamos con detenimiento las expresiones de los versos de Santiago, los que leímos, podemos captar a qué clase de obra se refiere Santiago y a cuál fe hace referencia Pablo. Mirando con un poco de detenimiento las enseñanzas de estos dos apóstoles, comenzamos a entender por qué ambos muestran estas contradicciones aparentes, que cuando profundizamos en ellas desaparecen y nos enseñan con claridad sus coincidencias. Si nosotros nos jactamos de nuestra fe, pero vemos a una persona necesitada y no hacemos algo por ella y nos limitamos a darle una palabra de aparente fe, la realidad es que eso solo no es ser de mucha utilidad. En este ejemplo en particular, como dice la epístola, nuestra fe estaría muerta, carente de vida, carente de significado. Si por el contrario salimos desmesuradamente a obrar para que todos vean que somos unos titanes en obras, esas obras tendrían muy poco valor ante los ojos de Dios. En Mateo 6, del 1 al 4,
El mismo Jesús nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Santiago, por su parte, hace un contraste entre la fe viva y la fe muerta, entre la fe que salva y la fe que no salva, entre la fe productiva y la fe improductiva, entre la fe piadosa y una clase de fe que hasta los demonios tienen. Veamos ahora lo que nos dice el verso 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Simplificando, sin una fe genuina en Cristo, resulta imposible alcanzar la dádiva de la salvación. Y es también cierto que aquel que el Señor ha escogido para ser salvo, no se le ha escogido para que se cruce de brazos, sino que esa misma gracia que le ha sido otorgada le lleve a obrar en virtud de ella. No obrará para alcanzar salvación, obrará porque ya le fue otorgada. La fe y las obras no son dones distintos de Dios, son virtudes complementarias. Veamos ahora el verso 19 que nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una simple lectura de este pasaje nos narra una historia. Los demonios creen que hay un Dios porque ellos lo han visto. Cuando Satanás se enfrenta a Jesús luego de su ayuno en el desierto, prueba con sus palabras que conoce a Dios, pero creer que Dios existe no es suficiente para que se nos otorgue tan preciada gracia. Es menester que creamos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y que la muerte del Hijo compró el perdón de nuestros pecados, lo cual viabiliza que Dios nos otorgue la vida eterna. La resurrección del Hijo es una prueba de que nosotros también seremos resucitados. Dios no envió a su Hijo Jesús para salvar a los demonios. Por eso todo lo que ellos pueden esperar es juicio, y por eso tiemblan. Leamos los versos del 20 al 23. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Esta porción de la epístola toma a Abraham como ejemplo. En Romanos 4:22, Pablo también había usado la situación de Abraham como prueba de la justificación por la fe, diciendo que su fe le fue contada por justicia. En todo este pasaje de Pablo, la fe de Abraham es mostrada en la confianza que tiene Dios y sus promesas. Dios le dice que va a tener un hijo, y Abraham, aunque es ya anciano, lo cree. Dios le manda a sacrificar ese hijo, y Abraham
pese a los sacrificios para tenerlo, le obedece. Hay una relación muy estrecha entre la fe y lo que hacemos con esa fe. Tanto Pablo como Santiago validan esa innegable relación que hay entre la fe que tenemos y lo que hacemos con ella. Santiago lo muestra citando a Génesis 15:6, donde se afirma que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago, usando una pregunta retórica, nos muestra cómo la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras, permitiendo que por esas mismas obras su fe se perfeccionase. Leamos ahora los versos finales de la lección, los versos del 24 al 26, y dicen así: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, que fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El segundo ejemplo que nos presenta Santiago es el caso de Rahab, la ramera de Jericó, cuya historia aparece en Josué, en el capítulo 2 de Josué, los versos del 1 al 21, donde Rahab fue justificada por lo que hizo para salvar a los espías que Josué había enviado a la ciudad de Jericó. La casa de Rahab estaba localizada sobre el muro de la ciudad, y allí ella recibió a los espías hebreos enviados por Josué y les ayudó a escapar. Por este acto de bondad, los israelitas la recompensaron, salvándole la vida y la de sus miembros de su familia cuando Jericó y su población fueron destruidos. En ella vemos la perfecta combinación de fe y obra. Rahab pasó de ser una prostituta a una mujer respetada. Se unió en matrimonio posteriormente a Salmón, quien la redimió de sus pecados pasados y se convirtió en una mujer piadosa, que tuvo el privilegio de llevar en su seno a Booz, uno de los integrantes de la genealogía terrenal de Jesús. Significativamente, tanto Abraham como Rahab aparecen en la larga lista de los personajes que hicieron grandes obras fundamentadas en su fe. El verso 26 termina la lección con un ejemplo que ilustra la relación entre la fe y las obras, cuando nos afirma que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Concluyendo, hemos visto en esta lección que la fe no es algo incierto y nebuloso que nosotros mismos inventamos, sino que es la confianza que tenemos de que la palabra de Dios es verdadera y la certeza de que obrar de acuerdo a ella nos traerá la bendición del Señor. El enfoque de la carta de Santiago es la relación entre la fe y las obras. Santiago sugiere que la fe y las obras son dos lados de la misma moneda de salvación. La fe y las obras no se excluyen mutuamente. Más bien, la verdadera fe se manifiesta en buenas obras. Jesús dijo en Mateo 5:16 que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que tus buenas obras iluminen el camino que nos conduce a Dios, reflejando en otros su poder y su gracia, y que la gloria de Dios sea derramada sobre todos en este día y para siempre. Oremos. Amantísimo Padre nuestro y de toda la humanidad, reconocemos que la verdadera fe produce obras de amor, de bondad y de caridad.
Reconocemos que nuestra salvación no resulta por hacer obras solamente. Reconocemos que nuestras buenas obras deben dar testimonio auténtico de nuestra fe. Amado Señor, queremos dar fruto en abundancia. Fruto que demuestre que nuestra fe es genuina y es abundante. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio y la resurrección de tu Hijo y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.